Me acerco al trono de tu gracia para pedir tu bendición. Pedir la unción de tu Espíritu Santo para mí esto es apremiante. No me dejes solo, revísteme con tu gracia, susténtame con el Espíritu Santo. Usa mi vida en estos momentos en el compartimiento de tu santa palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Richie, le doy una molestia. Si me ayuda ahí con un fondo de piano, a lo mejor me inspiro más y los que se duermen más a gusto. No se crean, hermanos. Ya ven que ahora hay música especial para dormir. Entonces, me da mucho gusto saludarlos. Quiero partir desde el punto de vista de una analogía de la suposición. Hace algunos domingos yo empecé con el tema el cambio. Este es el tema que yo empecé a abordar para toda la congregación. Y quiero hacer entonces esta analogía desde el punto de vista de la suposición. Si todos los billones de pesos que tenemos en todo el mundo se juntaran y nos los repartieran a todos por partes equitativas, para tener un cambio y para tener la igualdad. A todos nos dan lo mismo. ¿Qué le gusta? 8 millones, 10 millones, tal vez 20 millones o tal vez más. Pero a todos nos dan exactamente lo mismo. Se pone de acuerdo toda la humanidad y los millonarios dicen: vamos a juntarlo todo. Los que tienen poquito, tráiganlo. Es una analogía desde el punto de vista de la suposición. Vamos a hacer un cambio en toda la humanidad para que la humanidad sea toda igual. Nos dan a todos por igual. Pero ¿para cuánto tiempo le gusta este cambio? Porque aquí entran las personas que son adictos al alcohol, que son adictos a las drogas, que son alcohólicos, que tienen otras perversiones y tienen otros vicios como las apuestas. ¿Para cuánto le gustaría que duráramos todos con ese cambio igual? Pero también entran las personas visionarias que tienen principios de mayordomía muy elevados, que son grandes empresarios, que son grandes comerciantes. Está el paquete en todo eso, pero a todos en esa analogía de la suposición nos toca exactamente lo mismo. ¿Por cuánto tiempo seguiríamos siendo todos igual? Ricos o pobres, pero todos igual. 1 año, 2 años, 3 años. A lo mejor en 3 años, aquellos que les gusta mucho la apuesta, se les fuga todo. Pero los que son administradores y que son visionarios y que son emprendedores y que son grandes empresarios, a la vuelta de 3 años, si tenían 20 millones, tienen 40 o tienen 50 o tienen 100. O sea que no todos estamos capacitados para un cambio de esa naturaleza y tal vez dure un poco de tiempo. Estoy abordando el tema del cambio y eso traería un cambio a toda la humanidad, pero solo por un tiempo. También la cuestión de la vida espiritual y del regalo de la salvación y el regalo del perdón de nuestros pecados tiene que ver primeramente que Dios tomó la iniciativa, pero tiene que ver con su mente y con mi mente, y tiene que ver con su corazón y mi corazón, tiene que ver con su voluntad y mi voluntad. El cambio, ¿por cuánto tiempo? ¿Hasta dónde quiero? Porque Dios tiene un cambio para todos nosotros cada día, de victoria en victoria, cada día de bendición en bendición. Pero nuestra mente o nuestro corazón o nuestra voluntad es el que pone un tope. Hasta aquí o de aquí me regreso. Es igual que la economía. Después de esa analogía, yo quiero que vayan conmigo. Les estoy hablando del cambio y vamos a leer el pasaje de las escrituras que voy a abordar en esta ocasión. 2 Corintios capítulo 5, el verso 17 está en sus pantallas. Si usted quiere buscarlo y buscar los pasajes de la palabra del Señor que voy a estar citando, bien puede buscarlos. Es un texto que usted conoce. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es Pablo quien escribe a los corintios. Le menciono lo siguiente: los corintios eran hombres que les gustaban mucho los dones. Por eso es que en la primera carta a los Corintios, el capítulo 12, Pablo habla de los 9 dones que están ahí: poder sobrenatural para hacer milagros, poder sobrenatural para hablar y poder sobrenatural en la sabiduría. Ahí están los 9 dones.
Pero los corintios también tenían bajezas muy fuertes, que Pablo dijo en una ocasión: escucho que hay pecados entre ustedes que ni aún en los inconversos los hay. Por eso es que los lleva no solamente a los dones, los lleva a la nueva vida en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Empecé desde esa perspectiva, desde el cambio. Para hablar de la nueva vida en Cristo, es Pablo el que tiene toda la solvencia y autoridad espiritual para tratar este aspecto de la conversión, que se logra solamente a través de Cristo Jesús. Es donde viene el cambio de forma de pensar, de forma de hablar y de forma de comportarse o de conducirse. Es Pablo el que tiene esta gran capacidad. Por cierto, el aspecto del cambio no está fundamentado en los conceptos filosóficos y tampoco está fundamentado en terapias ocupacionales o en terapias experimentales. Ya ve que ahora se usan terapias para todo. Trae problemas y va con un psicólogo. Le pasa alguna otra cosa, trae problemas emocionales y va con un terapeuta. Se usan esa clase de terapias. Cuando hablamos de la conversión o de la nueva vida en Cristo, cuando hablamos del cambio de la persona, no se trata de una religión, tampoco se trata de un bonito discurso, que alguien venga y te dé una terapia o te empiece a terapiar. No se trata de cuestiones filosóficas, no se trata de cuestiones de terapias. No está fundamentado en eso. Está fundamentado en el poder que tiene la palabra de Dios. Está fundamentado en el poder que hace Dios desde el mismo trono y del que está sentado a la diestra de Dios allá en el cielo. Está simplemente relacionado con el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el medio que Dios utiliza para el cambio es la palabra del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pablo es el hombre que tiene toda la solvencia espiritual y moral para hablar de ese cambio. Él mismo era nuevo en el Evangelio. Su testimonio es la mejor evidencia que nos habla y conlleva a una persona y lo lleva a una transformación. Usted recuerda que antes de ser Pablo, un hijo de Dios o de estar convertido al Evangelio, era un judío, era religioso, un gran judaizante, celoso como él mismo. No había otro tal vez tan celoso como él. Era judaizante, conocía parte de los parámetros o de los aspectos de la ley. Los conocía. Tuvo un gran maestro, un gran rabino, como lo era Gamaliel. Pero Pablo mismo, cuando va rumbo a Damasco, lleva oficios que le habían expedido las autoridades para traer a los que habían sido esparcidos y estaban predicando ahora en Damasco, y traerlos presos a Jerusalén para meterlos en la cárcel, tal vez para matar a algunos de ellos, porque era el plan de Pablo. Y yendo rumbo a Damasco, la Biblia en la redacción lucana es muy pintoresca. Dice Lucas que a mediodía un resplandor más fuerte que el del sol lo rodeó, y Pablo cayó derrumbado. Si iba a pie, si iba cabalgando, porque no se precisa, cayó derrumbado. Y cuando cae Pablo en el suelo, dice que escuchó la voz de Dios: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice que los que iban con él escucharon la voz, mas sin ver a nadie. Lo que significa que Pablo, aparte de oír la voz, vio al que estaba a la diestra de Dios. ¿Quién eres, Señor?, le pregunta. Pablo había sido instruido por el gran rabino Gamaliel que el Dios del pueblo judío se manifestaba con fuego. Si es de que esa luz resplandecierte más fuerte que el sol, él entendió que era una revelación de Dios. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y vea esa disposición del cambio. Él, temblando y temeroso, dice: ¿qué quieres que haga? Entra a la ciudad de Damasco y ahí te instruyo sobre lo que se debe hacer. El cambio a una nueva vida se efectúa mediante la aceptación de la palabra de Dios y la aceptación del Señor Jesucristo en la mente y en el corazón. Este bendito libro, la Biblia, hay que aceptarla en la mente, hay que ponerla en el corazón, hay que esculpirla en el corazón, y al Hijo de Dios hay que ponerle en el corazón. Fíjate lo que dice la palabra del Señor: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000. Está hablando de la iglesia primitiva.
Recibieron la palabra de Dios y se añadieron como 3,000 y bajaron enseguida a las aguas bautismales. Recibir la palabra, esto trae un cambio. Recibir a Jesucristo en el corazón. Tú recuerdas ese pasaje del carcelero que maltrató a los que predicaban, a Pablo y a Silas, y Lucas está narrando esa historia y dice que se pusieron a cantar himnos al Señor. Las puertas de la cárcel se abrieron por un terremoto que sufrió en ese momento, algo insólito, algo sobrenatural. Entonces, cuando el carcelero despertó y vio que estaban las puertas abiertas, se iba a suicidar. Eso es lo que iba a hacer. Pero Pablo le gritó desde la oscuridad: ¡Hey! No te hagas ningún daño, no se ha ido nadie. Entonces él pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Usted puede creer en cualquier cosa. Usted puede creer en conceptos filosóficos, puede creer en cualquier Dios, pero solo te digo en esta hora: el único Dios que salva se llama Jehová. El único que te limpia con su sangre se llama Jesucristo. Él es el único que tiene el poder. Puedes creer en los conceptos filosóficos que tú quieras y van a traer algunos ajustes, algunos cambios en tu forma de pensar, en tu forma de visualizar, pero nadie te puede cambiar de una forma sobrenatural y poderosa tu vida. Nadie puede perdonar tus pecados. Hay uno solo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fueron las palabras que se le dieron a Pablo, que le dio Pablo al carcelero de Filipos. Estoy tratando el tema del cambio en esta ocasión, tomando en cuenta el pasaje de 2 de Corintios capítulo 5, el verso 17. Así es de que escucha cuáles son los aspectos que dan testimonio sobre el cambio de una nueva vida. Número 1, estar en Cristo. Esa es la declaración que tenemos en estos momentos en la palabra. Estar en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo. Esta frase constituye una afirmación breve, íntima y profunda sobre la importancia de la redención, sobre la importancia del perdón de los pecados, sobre la importancia del cambio que hay en las personas, sobre la importancia que cuando alguien es lavado con la sangre de Cristo, su nombre es inscrito en el libro de la vida. De eso habla estar en Cristo. Y estar en Cristo te ofrece la seguridad de la salvación. Quitaré mis palabras, quitaré mis argumentos, pondré más la palabra del Señor. Estar en Cristo te da la garantía de la salvación. Romanos 10:17 es la palabra del Señor. Por eso le digo: quitaré mis argumentos, quitaré mis palabras, y usted va a estar viendo la palabra del Señor. Te da la garantía de la salvación estar en Cristo. Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso es que empezaste a creer en el único Dios verdadero, por la palabra, el poder, el efecto de la palabra. Estar en Cristo te da la garantía de la salvación. Juan capítulo 15, el verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Toda redacción, toda literatura, todo libro que tú lees te va a influenciar en algo, pero en ninguno te puede influenciar como la palabra del Señor. La palabra, porque tiene principios y tiene valores, te educa, te indica cuál es el camino de las tinieblas, cuál es el camino de la luz, te indica cuál es el camino ancho, te indica cuál es el camino angosto. Y usted ha visto en las manifestaciones de las pronunciaciones que está haciendo hoy la sociedad de empoderamiento y de algunos otros temas, son tumultos de gente los que camina, y la Biblia dice de una forma contundente: angosto es el camino, angosta es la puerta que te lleva al cielo, que te lleva a la vida eterna, y ancho y espaciosa es la puerta que te lleva a la condenación, y muchos son los que van por él. Estar en Cristo te da la garantía entonces de lo que dice la palabra: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ninguna religión, ningún pastor tiene ese poder para cambiar. La palabra de Dios sí tiene poder para cambiar. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, porque la palabra finalmente te quebranta y te lleva al Dios Todopoderoso, el que te regala el perdón de los pecados. Romanos capítulo 8, el verso 16. Y el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hechos hijos de Dios.
La religión tradicional dice que eso no se sabe hasta allá. No, permíteme decirte que tú y yo podemos tener la seguridad y la garantía que hoy somos hijos de Dios. Y el Espíritu mismo, se refiere al Espíritu Santo, se refiere a la tercera persona de la Santísima Trinidad, viene y trata con el interior nuestro, lo que es intangible, lo que es invisible, como es el Espíritu, como es el alma, y da testimonio y garantiza y viene una convicción de que somos hechos hijos de Dios por el poder de Dios. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Dale palmas al Señor en estos momentos. Estar en Cristo te da la garantía de la salvación. Respeto que hay muchas denominaciones y muchas religiones por todo el mundo, se levantan aquí, acullá y más allá. Pero escucha bien, estar en Cristo te da la garantía de la salvación. Primera de Timoteo capítulo 2, el verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Estar en Cristo. Tú y yo estamos en Cristo. Nos congregamos aquí en el Monte de los Olivos y este templo pertenece a la Asamblea de Dios, pero estamos en Cristo. Bendito el nombre de Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Te da la garantía de la salvación, porque hay un solo Dios, no hay más, y un solo mediador, un solo paracleto entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el que dio su vida en la cruz del Calvario. Lo sepultaron, pero al tercer día se levantó y ascendió y está a la diestra de Dios. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Te estoy hablando del cambio. Estar en Cristo te da la garantía de la salvación. Libro de Hechos capítulo 4, el verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Estamos en Cristo, en el que da la salvación. Ninguna religión te puede dar la salvación, ningún hombre te puede dar la salvación, ningún hombre te puede perdonar pecados, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Primera de Juan capítulo 2, versos 1 y 2. Nueva traducción viviente. Tú tienes la Reina Valera 60. La nueva traducción viviente, fíjate lo que dice: mis queridos hijos, así te dice a ti y a mí, porque antes no éramos hijos de Dios. El Espíritu Santo dio testimonio. Están en Cristo. El Espíritu Santo viene y nos da testimonio que tú y yo somos hijos de Dios. Congregándonos en una iglesia, en una denominación o religión, pero antes de eso somos hijos de Dios porque estamos en Cristo. Y fíjate lo que dice la Biblia. Así dice en esta ocasión: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, un paracletos, en lugar de o al lado de. Está hablando de Jesús. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es incluyente. Las personas que tienen otras tendencias o otras posturas de ver la vida y que están defendiendo por ellos son incluyentes, pero marca la pauta que te saca de los terrenos del diablo y te mete a los terrenos de Dios. Marca la pauta. Antes éramos hijos del diablo y ahora somos hijos de Dios, y ahorita lo estaremos viendo en un pasaje. Estar en Cristo te habla de la realidad de la salvación, porque hay una realidad de la salvación, una realidad maravillosa y contundente. Fíjate, te habla de una realidad. Somos hijos de Dios. Pero estamos en este cuerpo, y este cuerpo tiene fortalezas y tiene debilidades. Y este cuerpo tiene necesidades espirituales, el espíritu tiene necesidades espirituales, y la carne tiene necesidades carnales, no tan buenas a veces. Por eso es que Pablo, fíjate lo que dice Filipenses capítulo 3, el verso 12, nueva traducción viviente. No quiero decir que ya lo haya logrado, que ya haya logrado estas cosas, ni que ya las haya alcanzado, que ya haya alcanzado la perfección. Así dice Pablo. Y tú y yo somos hijos de Dios y no hemos alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Estar en Cristo te habla de una realidad, que hoy no somos perfectos, pero somos hijos de Dios. Filipenses capítulo 1, el verso 6: estando persuadido de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra. Ya hay algo grandioso, algo especial, algo divino que empezó en tu vida y empezó en mi vida. Estando persuadido, dice Pablo, convéncete de esto, que ya Dios empezó la buena obra, una obra grandiosa. Viene del cielo, no viene del nombre de una religión. No sucede aquí porque el templo sea simplemente consagrado para él. Viene de allá de arriba, estando persuadido de esto, que el que comenzó ya la inició. La buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Se refiere al rapto. Así es de que hoy estar en Cristo nos ofrece esa gran realidad, esa gran bendición. Estar en Cristo nos ofrece la esperanza de la salvación eterna. Juan capítulo 11, el verso 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan capítulo 6, el verso 40. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo les resucitaré en el día final. Por eso en la Biblia, en algunos pasajes tanto de Jesús como de Pablo, Jesús dijo cuando Lázaro estaba muerto: vamos a despertar a Lázaro porque duerme. Y Pablo, cuando habla a los tesalonicenses: mas no quiero que ignoren acerca de los que duermen en Cristo. Y ve lo que dice aquí la palabra de Dios: estar en Cristo entonces te da la esperanza de la salvación eterna. Dice la palabra: y creen en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Juan capítulo 17, verso 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos están conmigo. Te pregunto en esta hora: ¿dónde está Cristo Jesús? ¿Dónde está Cristo Jesús? A la diestra de Dios, está en el cielo. Fíjate lo que dice: Padre, aquellos que me has dado, estar en Cristo, los que somos de Cristo. Quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Te has preguntado alguna ocasión qué se sentirá ver la gloria de Dios? Nosotros hemos visto cuando la presencia de Dios y la gracia de Dios es derramada en alguno de nosotros. Nuestra carne no aguanta, nos soltamos llorando, se salen las lágrimas, pero ve la expresión de alguien que está bajo la presencia del Señor. Hasta su expresión cambia. Cuando alguien llora de coraje, su expresión es otra. Cuando alguien llora de dolor o de tristeza, su expresión lógicamente es otra, es diferente. Pero cuando alguien llora porque está sintiendo el amor de Dios, la bendición de Dios o la presencia del Señor, su rostro es diferente. Y aquí dice la palabra del Señor de una forma muy especial: para que vean mi gloria, aquella que me diste desde antes de la fundación del mundo. Escucha cuáles son los aspectos que dan testimonio sobre el cambio a través de la nueva vida en Cristo. Número 2, nueva criatura. Es esta parte especial que estoy tratando en este momento. El número 2, nueva criatura es lo que dice la palabra del Señor. Esto describe algo que es creado en un nuevo nivel. Se refiere a la regeneración o al nuevo nacimiento, a una vida nueva, a una vida de excelencia. La expresión incluye el perdón de los pecados que fueron pagados por la muerte expiatoria de Cristo Jesús. Cristo Jesús murió en tu lugar y en mi lugar. Y cuando lo crucificaron, ahí pagó el precio por toda la humanidad. Él es el medio de reconciliación con Dios. Su sangre, aunque es una metáfora, porque ¿qué te gusta que tenga una persona? 5 litros o tal vez por ahí ven el promedio. Su sangre que fue derramada sigue vigente, aunque se secó o se agotó, sigue vigente, porque el sacrificio es a perpetuidad para que las personas sean limpias y salvas. Tito capítulo 3, el verso 5. Nueva criatura. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Hay personas que creen que pueden ganar el favor de Dios haciendo obras de justicia, o que pueden ganar el perdón de Dios de sus pecados haciendo obras de justicia. No, esto es por gracia. Es un regalo de la gracia de Dios, es un regalo del amor de Dios, y no nos lo merecemos. Y ve lo que dice aquí la palabra del Señor:
Porque hay algunos que están creyendo que hay que hacer algunas cosas, penitencias, otra serie de actividades para congraciarse con Dios y conseguir a Dios. Fíjate lo que dice la palabra del Señor en cuanto a la nueva criatura, al perdón de los pecados. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Eso es el poder de Dios derramado en las criaturas, el poder del Espíritu Santo derramado en las personas para que sean salvos y Dios los cambie. Estamos hablando de la nueva criatura que se describe en un cambio de un nuevo nivel, de una vida de excelencia. Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es el mensaje de la palabra del Señor. Estamos hablando de la nueva criatura. Estamos hablando de este cambio de nivel de vida, un nivel de excelencia, un nivel de gratitud, un nivel de proyección, un nivel de una actitud positiva. Fíjate lo que dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 2, versos 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en el cual anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros, viviendo en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero la nueva vida en Cristo trajo un cambio en la forma de pensar, en la forma de hablar y en la forma de sentir en el corazón, un cambio en la conducta. Quiero que veas este pasaje. Estamos hablando de nueva criatura, una nueva persona, un cambio que se realiza en el ser internamente y que aflora externamente. Estamos hablando de ese cambio. Primera de Juan, el capítulo 3, versos 9 y versos 10. Todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Vea lo que dice la palabra del Señor. Estamos hablando de nuevas criaturas. No estamos hablando de otra religión o de otro religioso o de un trueque de religiones, que soltaste una religión y abrazaste otra. Estamos hablando de nueva criatura. Y ve lo que dice la palabra del Señor. Es fuerte, es muy interesante. En esto se manifiestan los hijos de Dios, nuevas criaturas, porque hay un cambio. Las personas allá afuera piensan que el pastor aquí les prohíbe o que el templo les prohíbe. Y luego fíjate, y los que son hijos del diablo, en todo el mundo, en todo estrato, en todo nivel, en estos días como nunca se manejó. Después de las elecciones se manejó mucho de la media, se manejó mucho ese nivel. Y en todos los tiempos, no importa el credo, no importa la raza, no importa el estatus social que tenga la persona, en todo el mundo solamente hay dos clases de personas: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y te aclaro y puntualizo esta tarde en esta predicación: no se trata de que tengas una religión, se trata de la nueva criatura, se trata del cambio que Dios hace en la mente de la persona, se trata del cambio que hace el Espíritu Santo por el poder de su palabra, se trata del cambio que hay en la persona cuando recibe a Cristo Jesús en su corazón.
Cuando Cristo Jesús fue engendrado en el vientre de la Virgen María, fue para que fuera el Salvador de todo el mundo. Pero es necesario que el Espíritu Santo, o que Cristo sea engendrado en tu corazón por el poder del Espíritu Santo, para que haya un cambio. Estamos hablando de esta declaración: nueva criatura. Entonces te vuelvo a repetir: de toda raza, de todo el mundo, de todo estatus social, de todos los niveles que tú me pongas y me menciones, y de todas las religiones, solamente hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Y usted y yo podemos decir en esta ocasión: yo soy hijo de Dios porque recibí su palabra y porque le entregué mi vida a Cristo Jesús. Me acerqué a Dios y le dije: te necesito, perdóname, y por eso soy hijo de Dios. Fui comprado con su sangre. Dale palmas al Señor. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Escucha cuáles son los aspectos que dan testimonio sobre el cambio en esa frase de la nueva vida. Número 3, nuevo rumbo. Las cosas viejas pasaron. Después de que una persona ha sido regenerada, los sistemas de valores, las prioridades, las creencias, los principios, los planes de la vida cambian. Hay cosas que se quedan en el pasado. Estamos hablando de nuevo rumbo. Las cosas viejas pasaron. Después de que la persona se acerca a Dios y se entrega a Dios, cambian los sistemas de valores, los sistemas de los principios, los sistemas de las creencias. Cambian muchos de los planes. Y esto los empieza a cambiar la palabra del Señor, los empieza a cambiar Dios. Las personas sienten deseo de buscar continuamente a Dios. Las personas sienten deseo de leer la palabra de Dios. Las personas sienten deseo de obedecer la palabra de Dios. Las personas sienten deseo de ser guiados y dirigidos por Dios. Cambia las prioridades. El principio de los valores morales cambia totalmente. Hay cambio de planes. La nueva vida en Cristo equivale a un cambio de vida. Cuando tú y yo le entregamos nuestras vidas a Cristo Jesús en genuino arrepentimiento y le pedimos perdón por nuestros pecados, pasó así literalmente esto: dejamos de ser hijos del diablo y entonces somos hijos de Dios. Si me permites, te lo ilustro con esto. Haz de cuenta que hay una raya divisoria y estábamos allá en los terrenos del diablo. Éramos hijos del diablo, pero cuando nos arrepentimos y le entregamos nuestra vida a Dios en el genuino arrepentimiento, en ese momento Cristo y el poder de Dios nos tomaron y nos pasaron a ser en estos momentos en un nuevo rumbo. Nos pasaron a los terrenos de Dios y somos hijos de Dios, y hubo un cambio. Entonces es cuando surge la palabra santos, apartados para, separados para, apartados de lo vil y menospreciado, sacados de entre las tinieblas, apartados para Dios, porque la palabra santo en realidad eso es lo que significa. Si vamos a la palabra, porque la palabra santo se menciona en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En hebreo, en el Antiguo Testamento, la palabra es kadosh. En el griego, en el Nuevo Testamento, es agios. El antónimo, lo contrario a santo, o a kadosh, o agios, es cacos. ¿Usted se recuerda que había un programa de los cacos? ¿Les tocó ver el programa de los cacos ahí con el chavo? Pues la palabra caco o cacos viene del griego, que significa malos. Y esos cacos hacían maldad. El programa estaba en torno a los robos y a otras cosas que hacían. Cuando la persona hurta, roba, mata, está en los terrenos del diablo, es hijo del diablo. Por eso uno no entiende por qué pasan tantas cosas. Y uno dice: ¿y por qué parece que siempre les va bien? No siempre les va bien. Siguen siendo hijos del diablo y un día van a ir en lo que Dios preparó, porque el infierno está preparado solo para el diablo y sus ángeles.
no está para el hombre, pero el hombre solo escoge irse ahí. Entonces nos sacó y nos sacó de las tinieblas y nos puso en su luz admirable. Nos pasó de los terrenos del diablo a los terrenos de Dios. Nos pasó de ser cacos y nos hizo santos, apartados de lo ordinario, de lo malvado, sacados de las tinieblas y nos puso en su luz admirable. Es lo que tenemos en la palabra del Señor. Permítame leerle en estos momentos lo que dice el diccionario teológico con suplementos biográficos de grandes teólogos y pensadores. El hombre se vuelve santo cuando recibe a Cristo como su Salvador. De inmediato, el pecador ahora es redimido. Se pone en la posición de justo y santo delante de la presencia de Dios, como si jamás hubiera pecado. El proceso de la santificación del creyente se basa simple y sencillamente en lo que dice la palabra de Dios y la experiencia que tiene la persona, porque no es cuestión de religión. Cuando Dios te toma del terreno del diablo y te pasa para que seas un hijo de Dios, no es cuestión de religión. Cada experiencia salvífica o cada experiencia de la salvación en el nuevo rumbo es diferente y es irrefutable. No te la puede quitar el más grande escéptico. No te puede quitar que hay un Dios. No te puede quitar que hubo una transformación, que hubo un cambio en tu vida. Y lo puede atestiguar los que están cerca de ti, porque hubo un cambio. Y no es porque te lo prohibió el templo a donde asiste, no es porque te lo prohibió el pastor, es porque el que está sentado en el trono vino y hizo un cambio en tu mente y en tu corazón. Bendito el nombre de Cristo Jesús. En poder te sacó del terreno del diablo y te puso en el terreno de Dios. En el poder de Dios dejaste de ser hijo del diablo y llegas a ser un hijo de Dios. Dale palmas al Señor. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Nuevo rumbo. Primera de Corintios capítulo 5 versos 1 y 2, nueva traducción viviente. Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y de vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. ¿Se recuerda que le dije de la analogía del cambio? Si a todos nos dieran los mismos millones de pesos, ¿en cuánto tiempo volveríamos a ser los mismos? Cuando Pablo escribe a los corintios sobre nueva criatura, les está hablando de un nuevo rumbo. Les está haciendo, lo perdieron. El nuevo rumbo es que fuiste apartado de lo vil y menospreciado y fuiste santo, apartado para Dios. Perdiste el rumbo, porque ese pecado, dice, ni entre los inconversos lo escucho. ¿Se recuerdan que les mencioné que a los corintios les gustaban mucho los dones? Y había dones entre los corintios. Les gustaba mucho hablar lenguas, el don de lenguas. Por eso Pablo les dice, doy gracias a Dios que hablo más lenguas que todos ustedes. Si se trata de presumir, les digo Pablo. Pero vea, dejaron el rumbo y se volvieron otra vez en la misma dirección que hubo antes. Tú y yo tenemos un rumbo diferente que el que tienen los hijos del diablo, porque tú y yo somos hijos de Dios, hijos de obediencia. Dale palmas al Señor en estos momentos. Bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Escucha cuáles son los aspectos que dan testimonio sobre el cambio en la nueva vida en Cristo. Número 4, nueva historia. He aquí todas son hechas nuevas. Un texto pequeño pero con un contenido maravilloso. La garantía o la gramática griega indican que la condición es continua y práctica. He aquí todas son hechas nuevas. La gramática griega indica que la nueva historia es posicional y progresiva. ¿Qué estoy diciendo? La gramática griega indica que en la nueva historia que tú y yo estamos ahora escribiendo es posicional y progresiva. Cristo nos dio una posición
somos hijos de Dios. Él fue el que nos dio la posición. No te lo dio el pastor Salomón, ni te lo dio el Monte de los Olivos, ni te lo dio Asambleas de Dios. Quienes están creyendo que la religión cambia, y en esa frase que dicen que todas las religiones no son buenas, no, el único que es bueno es Cristo, el único que es bueno es Dios, no hay más. Entonces, la nueva historia es posicional y es progresiva, porque Cristo nos posicionó, nos puso en los terrenos de Dios, nos pasó del terreno del diablo y nos puso en los terrenos de Dios, y ahora somos hijos de Dios, nos puso en una posición. Y por si esto fuera poco, Cristo Jesús les dijo a los 70: gócense, porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. La posición: tu nombre y mi nombre están inscritos en el libro de la vida. Dale palmas al Señor. Esto no lo hace ninguna religión, ningún hombre, ningún edificio. Lo hace el que está sentado en el trono y el Cordero, y lo hace el Espíritu Santo. Posicional, nos posicionó. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, nos dio la posición de santos, de hacernos hijos de Dios, y cambió nuestras vidas. Es lo que cambia. Sea bendito el Señor para siempre. Esta es una gran realidad que tenemos en la palabra del Señor. El cambio lo hace el que está sentado en el trono, lo hace el Cordero y lo hace el Espíritu Santo. Libro de Efesios, capítulo 2, el verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nuevo rumbo, nueva historia, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nueva historia, no debemos dejarla. Cada día hay que ir escribiendo una palabra, una frase, una página, pero cada día hay que escribirla. La nueva historia en Cristo Jesús. Fíjate, te vuelvo a repetir, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Posicional y progresiva. Romanos capítulo 12, el verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Estamos hablando en estos momentos del nuevo rumbo, de la nueva historia, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una nueva historia estamos escribiendo tú y yo, porque estamos en Cristo Jesús. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. La nueva historia no debe detenerse y no debe regresar. Cada día hay que escribir una palabra, aunque sea, una frase, aunque sea, pero hay que escribirla en Cristo Jesús y en nuestro Dios, leyendo día a día la palabra, apartando día a día un momento para doblarnos de rodillas ante su presencia. La nueva vida en Cristo te ofrece un cambio glorioso. Este es un acto efectuado por la gracia de Dios y el poder del cielo. Así que volverse al pecado, a revolcarse en el lodo de la inmundicia, es un acto vergonzoso que Dios no aprueba. Dios más bien lo reprueba. En la nueva historia que estamos escribiendo tú y yo, no debe haber retorno, debe haber siempre una continuidad. Escucha lo que dice 2 de Pedro capítulo 2 versos 21 y 22. Este pasaje es muy importante. 2 de Pedro capítulo 2 versos 21 y 22. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Estamos escribiendo una nueva historia tú y yo, que después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. La historia continúa, la historia es progresiva, hay que ir hacia adelante. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. La historia va adelante, la historia no debe detenerse, la historia no debe retroceder. Quieren estar de pie. El grupo de alabanza quiere venir a este lugar a cantar ese último himno. Estamos en los caminos del Señor. Antes éramos hijos del diablo, hoy somos hijos de Dios. Voltea con tu compañero y dile: somos hijos de Dios. No tengas miedo, voltea y díselo: somos hijos de Dios, soy hijo de Dios. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Precioso es el Señor.
Todo bastó que escucháramos la palabra y que le dijéramos a Dios: me acerco a ti, te necesito, perdóname. Lo más maravilloso. Nos vamos a preparar para orar. Si hay alguien que quiere acercarse a Dios, que nunca se ha acercado, ahí donde estás, todo lo que tienes que decirle a Dios es: te necesito, perdóname. No quiero estar en los terrenos del diablo. Se escucha muy feo que se diga que soy hijo del diablo. No quiero ser hijo del diablo, quiero ser hijo de Dios. Y en esa parte, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En esa declaración de que te acercas a Dios y le dices: te necesito, perdóname los pecados, mis pecados en Cristo Jesús. Si alguien quiere renovar sus votos, que se estuvo alejando del Señor, bien puede hacerlo también en esta hora. Escuche esta alabanza y hacemos oración.